El instante que lo cambió todo. ¿Sabes por qué no cambias tu vida? Porque no soportas 10 segundos de agua fría. Sí, tú. Dices que eres fuerte, pero huyes de un simple chorro helado. Dices que tienes disciplina, pero no soportas el primer impacto. Dices que quieres mejorar, pero no atraviesas la incomodidad que realmente te transforma. Mírate. Si no puedes enfrentarte a una ducha fría, ¿cómo vas a enfrentarte a tu propia vida? Hoy te voy a contar la historia de un hombre que pasó de odiar el frío a convertirlo en su superpoder. Y cuando termines este vídeo, te juro que no volverás a mirar una ducha igual. Hay momentos en la vida en los que uno toma una decisión que no debería cambiar nada. Y sin embargo, lo cambia absolutamente todo. Hay momentos que empiezan como un accidente, una molestia, un contratiempo, una incomodidad. Y terminan convirtiéndose en la entrada secreta hacia una vida completamente distinta. Si miras hacia atrás, quizá tú también tienes uno de esos, un instante pequeño y absurdo que acabó transformándote sin que lo vieras venir. Puede haber sido una conversación, un susto, una casualidad, una frase suelta, o incluso algo tan simple, tan insignificante, tan cotidiano, como una ducha. Esta historia no es metafórica, ni conceptual. No es un cuento simbólico sobre un baño espiritual o sobre una epifanía bajo la lluvia. No. Es real. Y empieza en una casa vieja, húmeda, olvidada entre almendros, polvo y telarañas. Una casa donde el agua caliente no siempre llega. Una casa donde el viento entra sin permiso por las rendijas de las ventanas. Una casa que perteneció a los abuelos de un hombre que, durante toda su vida, había buscado comodidad, calor, suavidad, confort. Un hombre que amaba los spas, los hammames, los termales, las aguas casi hirviendo que te adormecen los músculos y te anestesian los pensamientos. Un hombre que nunca había entendido, ni querido entender, ese fanatismo reciente por las duchas frías, por el hielo, por el sufrimiento voluntario. Él mismo lo decía. ¿Para qué voy a congelarme? Bastante tengo con la vida real. Pero aquel día concreto. Aquel día que todavía recuerda con una mezcla de risa, escalofrío y nostalgia. El universo tenía otros planes. Y tú, que estás escuchando esto ahora mismo, probablemente no te imaginas que una simple ducha, una ducha helada, de esas que parecen morderte la piel, puede esconder uno de los rituales más antiguos, más naturales y más transformadores de la historia humana. Quizá tú mismo las odias. Quizá ni las has probado. O quizá las probaste una vez y saliste corriendo insultando al agua. Pero antes de juzgar, déjame contarte lo que le ocurrió a este hombre. Porque la historia que estás a punto de escuchar no es solo la experiencia de una ducha fría. Es el viaje de una persona que descubrió, en el lugar más simple e inesperado, una puerta para reconectar con su cuerpo, con su mente, con su instinto más profundo, y con algo ancestral que late en todos nosotros desde tiempos remotos. La capacidad del ser humano para renacer desde el frío. La resistencia del hombre cómodo. El protagonista, llamémosle Marcos, era un hombre de 40 y tantos años, de complexión normal, un poco de barriga fruto de años de cenas tardías y sobremesas prolongadas. Tenía esa mezcla entre urbanita y soñador de vida rural que muchas personas sienten pero pocas ejecutan. Vivía entre semanas en la ciudad, rodeado de pantallas, oficinas y cafés, pero cada cierto tiempo escapaba a la vieja casa de campo que heredó de sus abuelos. Una casa que parecía suspendida en un tiempo que ya no existe. Paredes desconchadas. Maderas viejas que crujían con humedad. Un olor permanente a heno, a tierra, a recuerdos. Y un aljibe antiguo que canalizaba el agua fría directamente de la tierra. Marcos siempre llevaba consigo un pequeño calentador de leña, una reliquia metálica que su abuelo usaba para calentar cubas de agua cuando él era niño. Era rústico, lento y temperamental, pero era suficiente para disfrutar del placer que más adoraba, el agua caliente. Porque Marcos vivía para eso. Los baños termales. Las duchas humeantes. Los chorros casi hirvientes que le enrojecían la piel. Dicen que cada persona tiene un pequeño vicio privado, uno casi espiritual. Para algunos es el café. Para otros, las velas, los libros, el vino. Para Marcos, era el calor del agua. El calor lo protegía, lo calmaba, lo hacía sentir vivo. Por eso,
cuando aquel sábado por la tarde, después de pasar 10 horas enteras arreglando el tejado, limpiando el corral, moviendo sacos de pienso, desbrozando hierbas y persiguiendo a una cabra testaruda, se acercó a su baño, sucio, sudado, agotado, lo único que quería era sentir cómo el agua caliente le devolvía la vida. Abrió la llave. Esperó. El agua empezó a salir marrón, luego clara. Pero fría. Helada. Cristalina y cruel como un chorro directo del deshielo. Marcos frunció el ceño, abrió más el grifo, esperó. Nada. Ni un grado de calor. La misma puñalada polar. Fue entonces cuando se dio cuenta. El calentador de leña estaba apagado. Pero no solo apagado, muerto. La leña húmeda no había prendido bien. La llama se había desvanecido sin avisar. Y el agua se había quedado tal cual salía del aljibe, gélida, brutal, despiadada. No. Hoy no, murmuró. No pienso ducharme con esto. Pero se miró los brazos, negros de suciedad. Se rascó el cuello, le crujió la capa de polvo. Se olió a sí mismo, y casi se desmayó. Tenía que ducharse. Fuera como fuera. ¿Alguna vez has estado en esa situación? Sabiendo que lo que tienes que hacer te va a doler, te va a incomodar, te va a irritar. Pero aún así no tienes alternativa. Esa tensión. Ese diálogo interno absurdo. Venga, solo un segundo, y luego ¿para qué voy a sufrir así? Marcos se quedó mirando la bañera de hierro, vieja, oxidada en los bordes. Y la ducha colgando sobre ella como un látigo helado. Tragó saliva. Respiró hondo. Metió un pie. Un solo pie. Y sintió como el agua fría le perforaba hasta los huesos. Lo retiró de golpe. Gritó un insulto que retumbó en la casa vacía. Se frotó el pie. Miró la ducha como si fuera un enemigo. Pero algo en su interior, tal vez orgullo, tal vez hartazgo, tal vez una mezcla de ambos, decidió que no iba a dejarse vencer por un chorro de agua. Así que cerró los ojos y dijo algo que jamás pensó que diría. Si mis abuelos podían, yo también. Y dio el paso. Se metió entró en la ducha. Y entonces, la historia realmente empezó. El choque, el miedo, el despertar. El primer impacto fue brutal. El agua fría no cae, ataca. No moja, muerde. No resbala, invade. Marcos sintió como el agua le golpeaba la espalda como si fueran puñetazos diminutos. Todo su cuerpo reaccionó instintivamente. Se tensó. Se encogió. Abrió la boca tratando de respirar, pero cada bocanada se le cortaba. El corazón se aceleró como si fuera a estallar. Era una sensación tan intensa que parecía artificial, exagerada, imposible. ¿Pero qué? ¡Dios! Salió un segundo. Entró otro. Volvió a salir. Se rió por nervios. Insultó al agua. La rogó. Le suplicó. Era literalmente una pelea entre un hombre y un chorro helado. ¿Nunca te ha pasado? Ese primer contacto donde la mente dice no puedo con esto, el cuerpo grita sal de ahí ahora mismo, y sin embargo algo dentro de ti, algo primitivo, te dice que te quedes, que aguantes, que respires, que lo sientas. Ese algo. Marcos no lo conocía. No todavía. Pero después del primer minuto, algo cambió. La respiración, frenética y descontrolada al principio, empezó a ordenarse. El corazón, que galopaba como un caballo desbocado, se estabilizó. La piel dejó de doler. La mente dejó de resistirse. Y entonces apareció una sensación imposible de describir, pero muy fácil de reconocer cuando la has vivido. El despertar. No era placer. No era dolor. No era calma. No era tensión. Era un estado intermedio entre todo y nada. Una lucidez animal, un presente absoluto. Un silencio mental tan puro, tan limpio, tan afilado, que casi daba miedo. Marcos abrió los ojos, dejó que el agua le cayera en la cara, en los párpados, en los labios, y sintió algo que no esperaba sentir jamás bajo una ducha fría. Paz. Paz auténtica.
Paz profunda. Paz sin ruido, sin pensamientos, sin distracciones. Como si el agua helada hubiese arrancado de un tirón todos los miedos, todas las excusas, todas las preocupaciones que llevaba meses arrastrando. Y en su lugar hubiese sembrado una especie de atención absoluta. Un foco. Una presencia. Estoy aquí, pensó. Estoy vivo. Ese pensamiento, simple pero inconfundible, se le clavó en la mente. Y entonces ocurrió lo más extraño de todo. El frío dejó de ser frío. O mejor dicho, dejó de importarle. El cuerpo se adaptó. La piel dejó de temblar. Los músculos dejaron de contraerse. El corazón se estabilizó. La respiración se volvió profunda, pausada, casi meditativa. Marcos levantó la cabeza. Cerró los ojos. Y por primera vez en muchos años, sonrió sin esfuerzo. Fuera, en la ventana, la luz dorada del atardecer entró tímida, iluminando las partículas de vapor que no existían, porque no había calor, pero que parecían flotar igual, como motas mágicas suspendidas en el aire. El agua helada, clara como cristal, corría por su cuerpo, arrastrando la suciedad, el cansancio, la frustración, las dudas. Y fue entonces cuando lo entendió. No era una ducha fría. Era un reinicio. Un reinicio físico. Un reinicio mental. Un reinicio emocional. Un reinicio espiritual. Y aunque todavía no sabía la ciencia detrás de todo aquello, su cuerpo lo sabía. Estaba despertando. El retorno del guerrero ancestral. Cuando Marcos salió de aquella primera ducha fría, sintió que algo en él, algo pequeño, casi imperceptible, había cambiado de posición. Una pieza interna se había desplazado 1 milímetro, casi de manera simbólica, pero suficiente como para alterar todo el mecanismo completo. Era como si su cuerpo hubiera recibido una descarga eléctrica silenciosa, y ahora estuviera calibrándose ante una nueva frecuencia. Se envolvió en la toalla áspera de algodón que siempre dejaba tendida en la cuerda del patio. La tela estaba rígida, endurecida por el sol y por años de uso, pero esta vez no le molestó. Al contrario, sentía cada fibra como un estímulo más, un recordatorio de que su piel estaba despierta, viva, receptiva. El aire frío de la casa, ese aire húmedo que siempre lo había hecho tiritar en invierno, ahora le parecía fresco, casi agradable, como si su cuerpo estuviera produciendo calor desde un núcleo desconocido. Caminó hacia el espejo del baño, un espejo rectangular con manchas oscuras, con óxido en las esquinas, con una capa de polvo que jamás conseguía desaparecer del todo. Era el espejo que había pertenecido a su abuelo. Marcos se miró con detenimiento, inclinando un poco la cabeza. Vio algo diferente. No era la expresión, seguía siendo la suya, ni era la postura, ni siquiera el color de la piel, que ahora parecía más tensa, más firme. Era algo detrás de los ojos. Una claridad. Una chispa. Una especie de brillo contenido, como si hubiera recuperado un instinto que llevaba años adormecido bajo capas de rutina, cansancio y prisas. Se apoyó en el lavabo con ambas manos y respiró hondo. Un olor a tierra mojada y madera vieja flotaba en el ambiente. Un olor que siempre le había recordado a infancia. ¿Qué demonios ha pasado?, susurró. Porque lo que había sentido dentro de la ducha no encajaba en ninguna palabra que conociera. No era placer. No era sufrimiento. No era alivio. No era emoción. Era algo primario. Algo que no venía del pensamiento, sino del cuerpo. Un estado. Eso era. Un estado. Un estado al que solo se accede cruzando una barrera, la del choque inicial, la del pánico, la de la huida instintiva. Más allá de ella, había encontrado una quietud que jamás había experimentado, ni siquiera en sus baños termales más lujosos, ni en sus visitas a spas donde pagaba por tratamientos con agua caliente que prometían desbloquear tensiones. Esto era distinto. Lo sabía. Lo había sentido. Y aunque su mente racional intentaba desmontarlo, su cuerpo, el mismo cuerpo que había disfrutado del calor toda su vida, reclamaba ese nuevo estímulo. Cuando terminó de secarse, notó que la piel estaba tan sensible que cada roce de la toalla era como una caricia eléctrica. Caminó hacia la cocina, donde había dejado el café preparado desde antes de ducharse. Se sirvió una taza y la sostuvo entre las manos.
El vapor que subía en pequeñas nubes blancas contrastaba con el frescor de su piel. Bebió un sorbo. El sabor también era distinto. No porque el café fuese mejor, era el mismo de siempre, sino porque él estaba distinto. La lengua parecía más viva. Los sentidos más nítidos. Todo tenía más resolución. Era como si el mundo hubiese aumentado la saturación de color, los decibelios del sonido, la densidad del aire. Una exageración, seguro. Pero así se sentía. Y, aunque aún no quería admitirlo, esa sensación de fuerza interna, una fuerza tranquila, silenciosa, sin arrogancia, lo estaba fascinando. Aquel día lo pasó revisando herramientas, barriendo hojas secas, alimentando a los animales y reparando una cerca, pero en cada actividad, en cada gesto, en cada respiración, había algo nuevo. Su cuerpo no estaba cansado como lo habría estado cualquier otro día después de tantas horas de trabajo físico. Sus articulaciones respondían mejor, y la energía que normalmente empezaba a caer por la tarde, hoy seguía firme. Cada tanto, mientras picaba madera o cargaba sacos, su mente regresaba una y otra vez a ese instante dentro de la ducha, el ruido del agua golpeando el metal, la piel enrojecida, la respiración difícil, y luego, el silencio. Ese silencio que parecía imposible de encontrar en la vida cotidiana. ¿Será posible que? No terminó la frase. No quería ilusionarse ni caer en exageraciones. Se conocía lo suficiente como para saber que podía obsesionarse con sensaciones nuevas. Así que decidió ignorarlo. Pero el cuerpo no era tan fácil de engañar. Cuando llegó la noche, Marcos encendió la chimenea y se sentó frente al fuego, con una manta gruesa sobre las piernas. Observó las llamas bailar. Su abuelo solía decir que el fuego hipnotiza porque nos conecta con el origen, con una parte de nosotros que recuerda lo que era sobrevivir. Marcos pensó en eso mientras escuchaba los crujidos de las brasas. Algo en él había cambiado, sí. Pero no sabía qué. Y entonces ocurrió. Una idea se asomó, tímida y breve, como quien toca una puerta sin esperar respuesta. ¿Y si mañana lo vuelvo a hacer? Marcos parpadeó. Se rió para sí mismo. Era absurdo. Una locura. ¿Volver a meterse en esa tortura? ¿Para qué? ¿Quién en su sano juicio repetiría algo que el cuerpo rechaza tan ferozmente al principio? Pero esa misma pregunta tuvo un eco dentro de él. Un eco fuerte, profundo, casi visceral. ¿Por qué? ¿Y si esa incomodidad era exactamente lo que necesitaba? ¿Y si ese choque brutal era una especie de entrenamiento para la mente, una prueba, un umbral? Cerró los ojos. La sensación del agua helada volvió a su memoria. La claridad, la fuerza, la respiración controlada. No era sufrimiento. Era otra cosa. Una revelación. Al final se acostó envuelto en dos mantas. El colchón crujía, la madera vieja bajo la cama gemía con el peso. Durante años había necesitado una ducha caliente al final del día para relajarse. Pero ahora su cuerpo descansaba como si hubiera recibido una descarga de limpieza interna. Su mente estaba quieta. Sus músculos, sueltos. Y aquella noche durmió como hacía años no dormía. A la mañana siguiente, antes incluso de abrir los ojos del todo, notó una energía distinta. Un cosquilleo en las piernas. Una respiración fluida. Una sensación de ligereza que no era normal en él. Ni rastro de dolor lumbar. Ni rigidez en las cervicales. Ni esa pesadez de siempre que lo acompañaba desde los 40. Se levantó despacio. Miró hacia la ventana. El sol estaba apenas asomando por encima de los almendros. Y ahí, sin pensarlo demasiado, abrió la puerta del baño. Se quedó quieto un momento. Miró la ducha. La misma de ayer. El mismo metal gastado. El mismo chorro congelado esperándolo como un enemigo silencioso. O como un maestro. No lo sabía. Pero algo dentro de él ya había decidido. Abrió el grifo. El agua salió transparente, pura, gélida. El ruido llenó la estancia. Marcos tragó saliva. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y se metió. Esta vez el frío lo golpeó, sí, pero no lo tumbó.
No hubo pánico. No hubo insultos. No hubo lucha. Hubo entrega. La respiración, que antes era descontrolada, ahora se alineaba con la caída del agua. Inspiraba profundo. Soltaba lento. Inspiraba. Soltaba. Y algo maravilloso ocurrió. El frío no desapareció, pero dejó de ser un enemigo. Se convirtió en un puente. Un puente hacia algo que llevaba años sin sentir. Una presencia absoluta. La mente de Marcos estaba despierta, pero sin ruido. El cuerpo, tenso al principio, empezó a relajarse como si se fundiera con el agua. La piel ardía por dentro, aunque la superficie estuviera congelándose. Y lo más poderoso de todo. Su espíritu estaba en silencio. En silencio de verdad. En ese silencio que no puedes lograr ni con meditación, ni con música relajante, ni con ejercicios de respiración artificiales. Un silencio que solo llega cuando el cuerpo deja de luchar. Cuando aceptas. Cuando te entregas. Esa mañana, cuando salió de la ducha, no necesitó un minuto para saber que repetiría al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Como si estuviera siguiendo un llamado, una voz interna que había estado dormida durante décadas, esperando que él la escuchara. Y así nació su ritual. Un ritual sencillo. Un ritual salvaje. Un ritual antiguo. Un ritual que lo conectaba con sus antepasados, con la tierra fría, con el agua pura que corre bajo la superficie, con la fuerza de quienes vivieron sin calefacción, sin comodidades, sin las capas de confort que nos han vuelto tan frágiles. Las duchas frías se convirtieron en su manera de recordar. Que él también era parte de todo eso. Que él también tenía dentro un guerrero. Un animal despierto. Un espíritu resistente. Un hombre capaz de mucho más de lo que creía. Con el paso de las semanas, los cambios ya no eran sutiles. Eran evidentes. La piel más firme. La respiración más amplia. La mente más ordenada. El ánimo más estable. La voluntad más fuerte. Pero sobre todo, la sensación de control. De autodominio. De resiliencia. Y cada día, al terminar la ducha, repetía para sí las palabras que sin querer habían marcado el inicio de todo. Si mis abuelos podían, yo también. Pero ahora sabía algo más. No era solo poder. Era volver. Volver a ser humano en su forma más pura. Más desnuda. Más fuerte. Volver al origen. Volver a lo esencial. Volver a la verdad del cuerpo. Y esa verdad. Nunca más lo abandonaría. El cono. Cimiento oculto del frío. Durante semanas, Marcos continuó con su ritual matinal sin preguntarse demasiado por qué lo hacía. No necesitaba motivos. Su cuerpo lo pedía, como si el agua fría hubiese despertado un instinto antiguo que había estado dormido durante décadas. Pero un día, quizá por curiosidad, quizá por intuición, sintió la necesidad de entender lo que ocurría más allá de la sensación, más allá del impacto físico y del bienestar posterior. Asomaba en él una pregunta que no podía ignorar. ¿Qué me está haciendo realmente el frío? Aquella tarde, sentado frente a la chimenea, con una taza de té de hierbas silvestres que él mismo había recogido en el terreno, abrió su viejo cuaderno de notas. Era un cuaderno con tapas de cuero, desgastado, lleno de apuntes inconexos, recetas de su abuela, listas de tareas, pensamientos y pequeños dibujos que hacía cuando necesitaba ordenar la mente. En la primera página vacía escribió: el frío. ¿Y debajo? ¿Por qué me transforma? El fuego chisporroteaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de la casa. La luz cálida contrastaba con el recuerdo del agua helada, y esa dualidad, calor y frío, comodidad e incomodidad, pasado y presente, le pareció profundamente simbólica. Como si estuviera viviendo entre dos mundos. Tomó aire. Bajó la mirada. Y empezó a investigar. Lo primero que descubrió fue algo casi poético. El cuerpo humano está diseñado para el frío. Habíamos olvidado esa verdad, sepultándola bajo calefacciones, bufandas, abrigos, spas de vapor y duchas ardientes. Pero durante miles de años, nuestros antepasados sobrevivieron a glaciares, ventiscas,
noches sin fuego, inviernos interminables. Sus cuerpos desarrollaron mecanismos que, en la vida moderna, apenas usamos. Marcos se detuvo en ese pensamiento. Le impresionaba. Soy capaz de más de lo que creo, anotó. Y siguió leyendo. Descubrió que cuando el agua fría toca la piel, ocurre un fenómeno que muy pocos entienden en profundidad. El cuerpo entra en alarma, pero una alarma controlada, diseñada para protegerlo. Primero, los vasos sanguíneos de la piel se contraen. Esto obliga a la sangre a viajar hacia los órganos vitales, generando una circulación más eficiente. Después, la respiración se acelera. El corazón late con más fuerza. La mente se agudiza. Marcos leyó la palabra noradrenalina varias veces. Un neurotransmisor poderoso. Un químico natural que despierta, activa, prepara. Era la chispa eléctrica que había sentido durante la ducha. Era la claridad posterior. Era la fuerza inesperada. Esto explica mucho, escribió mientras asentía. Pero lo que más lo sorprendió no fue la activación momentánea, sino lo que ocurría cuando el cuerpo aprendía a adaptarse al frío. Descubrió un tipo especial de tejido llamado grasa parda. No era la grasa que odiamos, esa que se acumula en la cintura o en el abdomen. Era una grasa distinta, un órgano térmico, una pequeña fábrica interna diseñada para actuar como un horno natural cuando el frío lo exige. La grasa parda, leía fascinado, se activa con la exposición al frío. Y cuando se activa, genera calor desde dentro. Era la explicación del calor interno que había experimentado al salir de la ducha. No era imaginación. No era misticismo. Era biología. Y sin embargo, había algo profundamente espiritual en comprender que el cuerpo tenía ese sistema escondido, esperando a ser llamado. Marcos sonrió. Se sintió parte de algo más grande. Siguió leyendo. Cuando las personas se exponen al frío de manera controlada, decían artículos médicos, estudios universitarios, experimentos científicos, el cuerpo libera una mezcla potentísima de endorfinas, dopamina y adrenalina. No un pico artificial como el que dan las redes sociales o los azúcares. No. Un pico natural, estable, limpio. Una oleada química que regula el estado de ánimo, reduce el estrés y mejora la concentración. Y entonces lo entendió. Ese silencio mental que había encontrado en la ducha no era místico. Pero tampoco era solo científico. Era las dos cosas. Era la fusión perfecta entre el cuerpo y la mente trabajando juntas. El frío obligaba al cuerpo a centrarse en una única misión, sobrevivir. Esa misión reducía el ruido mental. Las preocupaciones desaparecían. Las listas de tareas dejaban de existir. Las dudas se disolvían. Solo quedaba respirar. Sentir. Estar. Esa era la magia. Esa era la ciencia. Esa era la verdad que llevaba semanas experimentando sin entender. Marcos continuó investigando hasta que tropezó con algo que lo dejó inmóvil durante unos segundos. Un estudio clínico que demostraba que las duchas frías regulares fortalecen el sistema inmune. Más defensas, por pasar frío. Era contraintuitivo. ¿Pero real? El estrés controlado, descubrió, entrena al cuerpo para responder mejor a los estresores reales. Como un simulacro biológico. Como un gimnasio interno. Y entonces escribió, subrayando 3 veces. El frío no rompe. El frío fortalece. Cerró el cuaderno. Se quedó mirando la chimenea durante un largo rato. Su respiración estaba calmada. Sus hombros relajados. Su mente, despejada. Todo encajaba. Todo tenía sentido. El frío no lo estaba castigando. No lo estaba agrediendo. No lo estaba debilitando. Lo estaba despertando. Lo estaba afinando. Lo estaba reeducando. Estaba devolviéndole una parte de sí mismo que había perdido entre calefactores, duchas hirvientes, rutinas de oficina y comodidades modernas. Una parte fuerte. Una parte ancestral. Una parte humana. Aquella noche, mientras apagaba la última brasa de la chimenea, Marcos comprendió algo que cambió para siempre su forma de ver la vida. El frío no era un enemigo. Era un maestro.
Uno que llevaba toda la vida esperando a que él abriera la puerta. Y ahora que lo había encontrado. Noé estaba dispuesto a dejarlo ir. El hombre renovado. Con el paso de las semanas, el ritual frío dejó de ser una novedad y se convirtió en una brújula interna. Cada mañana, antes de que el sol despuntara por encima de los montes, Marcos caminaba descalzo por el suelo frío de la casa, escuchando cómo las tablas de madera crujían bajo su peso. La casa era antigua, pero él ya no la percibía como un lugar incómodo o deteriorado. Ahora era un templo. Su templo. La ducha de agua fría no era solo un hábito, era un umbral. Un portal que atravesaba cada día para recordarse quién era y quién podía llegar a ser. A veces, mientras el agua golpeaba sus hombros, pensaba en las personas que vivían en la ciudad, en oficinas, en pisos caldeados donde el invierno apenas se notaba. Pensaba en lo fácil que era perder el instinto. La fuerza. La resistencia. Lo fácil que era convertirnos en criaturas que huyen de cualquier sensación incómoda. Y entonces, con el chorro helado rodeándole la nuca, se daba cuenta de algo: él había sido una de esas personas. Quizá aún lo era, pero estaba cambiando, despacio, sin prisa, como cambia la corriente de un río cuando encuentra un nuevo cauce. Los cambios se hacían visibles incluso en las cosas más pequeñas. Un día, mientras subía una cuesta con 2 sacos de pienso al hombro, se detuvo en seco. No estaba jadeando. No sentía ese cansancio pesado que solía acompañarlo. Sus piernas eran firmes. Su respiración profunda. Su mente, clara. Otro día, reparando una valla, se sorprendió al notar que su irritabilidad habitual había desaparecido. Ya no maldecía por cualquier cosa. Ya no discutía consigo mismo. Ya no acumulaba tensión en los hombros ni apretaba la mandíbula sin darse cuenta. Había ganado una serenidad que no se parecía a nada que hubiese conocido. Y lo más curioso era que esa serenidad no era pasiva ni blanda, como la que deja un spa caliente. No. Era una serenidad afilada. Active. Viva. De esas que te hacen sentir capaz de enfrentarte al día sin esquivarlo. Pero el cambio más profundo, el más inesperado, llegó una mañana en la que no estaba en la casa de campo, sino en su piso de la ciudad. Llovía. Hacía frío. El calentador funcionaba perfectamente. Podía haberse dado la ducha caliente de siempre. Pero no quiso. Se quedó mirando la manecilla del agua caliente. Sostuvo el grifo con 2 dedos. Y lo giró, hacia el lado contrario. El agua fría cayó con la misma intensidad que en la casa rural, aunque aquí el baño era moderno, pulcro, sin óxido ni grietas. El contraste entre la estética urbana y la crudeza de la ducha lo hizo sonreír. Era como introducir un ritual primitivo en medio de un mundo demasiado civilizado. Y fue en ese momento, con el agua helada recorriéndole la espalda, rodeado de azulejos blancos impecables, cuando comprendió la magnitud de su transformación. El frío había dejado de ser una obligación. Una prueba. Una anécdota. Una casualidad. Se había convertido en su hogar. En su centro. En su alineación. En su forma de recordar que el cuerpo humano está hecho para adaptarse, para fortalecerse, para renacer incluso en las circunstancias más incómodas. Cuando salió de aquella ducha urbana, abrió la ventana. El aire gris de la mañana entró como un soplo de vida. La ciudad seguía siendo la misma, ruidosa, acelerada, caótica. Pero él no. Él caminaba con otra postura. Con otra respiración. Con otra luz en los ojos. Esa misma mañana escribió en su cuaderno una frase que, sin querer, se convirtió en su mantra. El frío no me quita nada. Me devuelve lo que soy. Y esa verdad lo acompañó desde entonces. Lo acompañó cuando tenía que tomar decisiones complicadas. Lo acompañó cuando sentía estrés o agotamiento. Lo acompañó cuando dudaba de sí mismo. Lo acompañó cuando la vida le exigía valentía. Porque había aprendido algo que, una vez comprendido, ya no puede olvidarse. Que detrás del miedo inicial, detrás del temblor, detrás del choque, el frío regala una fuerza que no se encuentra en ningún otro lugar. Una fuerza limpia. Una fuerza honesta. Una fuerza antigua.
La fuerza de un hombre renovado. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí? ¿Te atreverías a probarlo mañana? ¿Te atreverías a enfrentar ese primer segundo de terror? ¿Para descubrir el minuto siguiente de claridad? ¿Te atreverías a regalarle a tu cuerpo ese reinicio? Y a tu mente esa paz que solo aparece cuando sales de tu zona de confort. Porque las duchas frías no son moda. No son tendencia. No son postureo. Son una herramienta ancestral. Un diálogo con tu propia biología. Una puerta hacia una versión más fuerte de ti mismo. Si quieres más historias como esta. Si quieres más relatos que mezclen ciencia, misterio, vida real y transformación. Suscríbete a Te Cuento un Histocuento. Déjame tu like, y comparte este vídeo con alguien que necesite ese pequeño empujón para volver a sentir. Y recuerda. A veces. Para despertar de verdad. Solo hace falta. Una ducha. De agua fría.